Ya hemos visto la importancia que tienen las excavaciones en relación a los riesgos. Creo que ese es un suficiente llamado de atención para el ingeniero, para el constructor, respecto al respeto que se tiene que tener por las excavaciones. Y resulta que no solamente son los riesgos que implica para la seguridad de las personas, de las máquinas y hasta de los vecinos, sino que también las excavaciones tienen un cierto componente misterioso, digamos así, porque a pesar de que podemos investigar el suelo haciendo ensayos, de que podemos estudiar las referencias que tenemos de suelos similares, de trabajos similares, analizar los riesgos como lo hemos hecho, aunque un poco someramente, etcétera, a pesar de ello, el resultado de un trabajo de excavación solo se conoce cuando ya se lo ha hecho, ¿verdad? Porque en medio de la excavación pueden ocurrir muchas cosas. En muchos casos, por ejemplo, el riesgo es económico porque no valoramos el esfuerzo que vamos a necesitar para hacer este trabajo. En muchos casos, no digo siempre, ¿verdad? Entonces hay ocasiones en las cuales se hace un presupuesto basado en el rendimiento, que es el tiempo o el esfuerzo, ya sea de hombres o de máquinas, que vamos a ocupar en hacer el trabajo, pero resulta que al final terminamos usando el doble, así que eso significa una pérdida económica, pérdida de tiempo y algunas veces otras complicaciones, ¿no? Porque seguramente la excavación es para algún objeto determinado, si es para vaciar zapatas, digamos, entonces el cronograma de las zapatas también sufrirá consecuencias. Por ese motivo nos vamos a permitir ahora mencionar algunos de los factores más importantes que ningún ingeniero debería pasar por alto. Y no vamos a hacer un análisis técnico necesariamente, sino que vamos a hacer un análisis práctico. El tipo de material con el que nos podemos topar en las excavaciones de una manera muy simple y sencilla lo vamos a clasificar en tres: un material blando, un material semiduro y un material duro. El material blando lo vamos a clasificar como tal, como aquel material que se puede remover y extraer con una pala, como vemos acá. Sencillamente las personas introducen la pala en el terreno, aflojan el mismo, sacan el material y lo arrojan o lo colocan donde deben colocarlo. Es la tarea más sencilla, por decirlo así, de una excavación si nos referimos al trabajo manual. El material semiduro es cuando ya no se puede aflojar simplemente con una pala, sino que necesitamos algo que primeramente lo fracture o lo afloje. En este caso la picota, que sabemos que tiene una punta, al un lado una punta y al otro lado un filo. El asadón también sirve para este mismo fin, entonces ya nos aumenta una tarea, ¿no? Ya no solamente hay que sacar el material, sino que hay que aflojarlo previamente. Y luego tenemos el material duro, ¿no? Que generalmente es la roca o trozos de piedra que nos encontramos en las excavaciones, o roca completa si es que necesitamos excavar en la roca. Y también suelen haber casos de arcilla seca, ¿no es cierto? Seca que está tan dura como la piedra. Para eso ya ni siquiera la picota nos funciona, porque necesitamos partir la piedra y para ello se utilizan combos, y fíjense, un combo de bastante magnitud como en esta imagen. Otras veces, además del combo necesitamos alguna herramienta que punce, que tenga punta o que tenga filo, como las puntas que se llaman, los barrenos, los cinceles, ¿no es cierto?, para que golpeados con un combo, con alguna cosa, penetren en la roca, le hagan un hueco y finalmente la partan en pedazos. Un trabajo tedioso, un trabajo duro, un trabajo difícil, porque logrando pedacear las rocas recién se la va a poder extraer. Acá a la derecha vemos el mismo trabajo, pero realizado con una perforadora, un taladro mecánico, ¿no es cierto? Hay taladros manuales, hay taladros con máquinas más grandes, neumáticos, hidráulicos, etcétera. Entonces es un trabajo más complicado, obviamente, cuando el material es duro y se tarda más, cuesta más, etcétera. También habría que mencionar el caso típico de explosivos, ¿no? En algunos casos se utilizan explosivos, no tanto en una construcción urbana de un edificio, pero en trabajos que se dan en el campo o se pueden dar, ¿no? En vías de comunicación, por ejemplo, en caminos.
Otro detalle importante son los ángulos de inclinación de los taludes. En el anterior tema hemos hablado de los riesgos de desestabilización de los taludes. Esto depende de varios factores, entre ellos el tipo de material, número uno, ¿no es cierto? Si es un material blando, no va a poder soportarse a sí mismo cuando hagamos una excavación. Un material semiduro probablemente se comporte mejor, y un material duro, sabemos que se hacen en las rocas túneles ferroviarios, túneles para vehículos, etcétera. Entonces es obviamente más resistente. Primer factor, tipo de material. Segundo factor, el grado de consolidación que tiene. Tercer factor, el talud de inclinación, si es vertical, si es negativo, si es positivo el ángulo, como vemos aquí en esta figurita, por ejemplo. Si el ángulo es más tendido, claro, es más difícil que se derrumbe el talud, ¿no? Pero si el ángulo es más grande y el talud es más vertical, mientras más se aproxima a lo vertical, más peligroso es que haya un derrumbe. Ustedes saben que en suelos más o menos se analiza el plano de corte probable de un talud, para que si es que las fuerzas se sobrepasan lo que puede aguantar el talud por sí mismo, entonces se produciría un derrumbe supuestamente por ese plano. Si el talud fuera vertical, entonces tenemos todas las de perder en cuanto a la estabilidad del talud. Sin embargo, las excavaciones por lo general, y particularmente para edificios, por lo general son verticales, ¿no? Para hacer una zapata no necesitamos hacer un pozo del doble del tamaño, o para hacer un ducto, para instalar un ducto, para lo que sea. Para excavar una piscina necesitamos hacer el borde de la piscina, no necesitamos hacer 4 piscinas. Entonces, la necesidad del talud vertical nos obliga a analizar el tipo de material, el grado de estabilidad que tiene, y en la mayoría de los casos, jóvenes, solamente sería la única excepción la roca, y aún en la roca hay riesgos, tipo de roca, estado de la roca, etcétera, la presencia de agua, el tiempo de duración de la excavación. Una excavación puede ser estable unos días, pero si la dejamos meses, se va a erosionar con el viento, con la lluvia, con el agua. Puede tener agua subterránea, puede tener agua de lluvia, de cualquier otra fuente, el viento mismo, el sol, lo que elimina la humedad o aumenta la humedad. Todos estos cambios, todos estos factores van desestabilizando el talud, aflojando los granos del suelo, ¿no es cierto?, que están expuestos. Entonces, una de las maneras de reducir los riesgos de derrumbes en las excavaciones es aumentar la inclinación del talud, ¿no es cierto? Es decir, hacerlo más tendido, evitar los taludes verticales. La mayoría de los casos en la construcción de edificios se necesitan taludes verticales, como ya lo dije hace un momento, pero esto nos va a obligar a reforzar los taludes, a sujetar los taludes para que no se nos caigan. Muy rara vez los taludes van a estar verticales y solitos ahí sin ningún riesgo. Además, hay algunos ingenieros que lo toman ese riesgo, ¿no? Pero es una irresponsabilidad absoluta, porque están apostando y jugando con la seguridad y la vida de las personas. Otro de los recursos es la excavación escalonada, porque, como hemos dicho, uno de los factores es la profundidad. Un talud vertical como este, por ejemplo, que estoy indicando, seguramente, si es que tiene cierta estabilidad, la va a ir perdiendo en la medida que lo hagamos más profundo. Entonces, uno de los recursos es justamente, ¿no es cierto?, hacer escalones, de modo que cada escalón, inclusive pueden ser escalones con el talud inclinado, ¿no es cierto? Inclinado, estoy señalando aquí con el cursor un talud inclinado, un piso, otro talud inclinado, otro piso. Bueno, estamos aumentando grandemente la seguridad de la excavación, pero estamos aumentando también grandemente el volumen excavado, ¿verdad? Y para la obra solamente necesitamos este espacio, liberar este espacio, y si estamos haciendo todo esto, estamos ya duplicando o triplicando el espacio. Fíjense, esa es, por ejemplo, una de las circunstancias que se pueden presentar y que son obligatorias, porque lo vamos a tener que hacer, a menos que quisiéramos correr riesgos. De repente el riesgo resulta peor todavía si es que no hacemos nada de eso, hacemos la excavación sin hacer escalones ni sin inclinar los taludes, nos arriesgamos, se derrumba todo y tenemos que excavar de nuevo, ¿no es cierto? Igual nomás va a haber un aumento de volumen, con el riesgo de que entierre a alguien o pase alguna otra cosa mayor. Aquí en este dibujo, por ejemplo, vemos que la otra pared, que es muy alta, está
protegida, ¿no? Con la madera, según se muestra aquí, con estos soportes, etcétera. Y también vemos que hay una zanja acá que es para el agua. Estos son pequeños adelantos de lo que vamos a ver un poquito más adelante. En este esquema hay un detalle también negativo, como es la descarga del material, que como podemos ver está en el borde de la excavación, lo cual de repente, si no ponemos el material al borde, no sería necesario el escalonamiento, de repente, ¿no? Todas estas son especulaciones, como se darán cuenta, son elementos relativos. No hay mediciones, no hay límites, no hay cómo decir si está más allá de 50 centímetros, ya no hay peligro, no hay cómo, ¿no es cierto? Porque los suelos son heterogéneos, las circunstancias son distintas, las apreciaciones son distintas, el grado de seguridad que cada persona o cada constructor aplica son diferentes, entonces son temas relativos. El único consejo que se puede dar acá, bueno, yo diría son dos cosas en nuestro caso. Lo primero, enterarnos, ¿no es cierto?, de analizar el problema, informarnos lo más posible de cuáles cosas son importantes y qué cosas podrían pasar. Lo primero es eso y lo segundo, hacer todo lo posible para proteger la seguridad, la calidad, el rendimiento, el costo de la obra, ¿no es cierto? Ese es nuestro papel, para eso estudiamos. Otro detalle obvio que en ningún momento se podía pasar por alto y que ya lo hemos mencionado seguramente más de una vez es la profundidad, ¿verdad? Mientras más profunda la excavación, mayores riesgos implica. Acá tenemos dos imágenes muy sugestivas, ¿no es cierto? Sugestivas en el sentido del riesgo que implica la profundidad para la estabilidad de los taludes. Fíjense, esta excavación, por ejemplo, es una excavación de poco espesor, parece ser más o menos de 1 metro, donde no hay ningún refuerzo en los laterales, parece ser un material semisuelto, ¿no es cierto? No es un material tan blando, se notan las irregularidades en el terreno. Si fuera suelto se vería como una arena, por decirlo. Acá se notan algunas irregularidades, pedazos también de material, o sea, grumos, por decirlo. Eso nos muestra de que es un material que tiene cierta cohesión, y los taludes están prácticamente verticales, no hay ninguna medida, ningún riesgo de las personas, están tranquilas ahí. Tampoco podemos imaginar o suponer un riesgo muy grande, ¿no es cierto?, mirando la imagen. Lo contrario pasa acá. Fíjense, se nota que los taludes son más resistentes que estos, se le nota cierta cohesión, ¿verdad? Cierto grado de consolidación alto, porque es como si estuviera tallado, no se ven elementos sueltos, pero tiene una profundidad grande y es vertical, entonces el riesgo es evidente, ¿no? No hay ninguna garantía de que las paredes en algún momento no cedan por algún motivo. De repente viene alguien a verle y a decirle, tío, ya está el almuerzo, y se va todo, ¿no? ¿No es cierto? Así de impredecibles son los trabajos de excavación. Otro factor que no implica tanto, no es tanto como un riesgo, sino como un aumento de trabajo, y que afecta sobre todo al retiro del material, es el tamaño de la excavación, o sea, el área, ya no la profundidad, sino el espacio que estamos excavando. En la foto del pozo, por ejemplo, la excavación es pequeña, ¿no es cierto?, y el material se extraerá en las cercanías. Seguramente esta persona no va a poder sacar el material directamente, debe haber otra persona que le tiene que ayudar a hacerlo. En este caso está saliendo en carretilla, se nota un poquito la rampa, parece que con una rampa va a salir aquí y lo va a ir a depositar a alguna parte. Todavía es posible usar una carretilla acá, pero imagínense en esta excavación, ¿no? No hay carretilla que valga, ¿no es cierto? Es una excavación sumamente grande, donde los volúmenes de tierra tienen que ser extraídos o removidos o trasladados, si es que se va a trasladar. Algunas veces no se trasladan los volúmenes de tierra a otra parte, sino que se los utiliza en algún relleno en la misma obra, ¿no es cierto? Eso ya dependerá de qué tipo de relleno y qué tipo de material tenemos disponible. Pero las distancias ya son mayores, ya no se puede sacar en carretilla, ya no se puede sacar en baldes, ni se puede sacar a mano, ni siquiera con la pala, ¿no es cierto?, sino que hay que llevarlo seguramente en camiones. Necesitamos equipo para cargar el material y seguramente para descargarlo también en el lugar donde lo llevemos, que inclusive puede ser en la misma obra, ¿no?
Acá vemos en cambio un área mediana, ¿no es cierto? Mediana, donde inclusive ya están usando equipo para excavar, ya no es una excavación a mano, se está usando una pala cargadora, una volqueta para trasladar y seguramente hay alguna gente por acá, se advierte acá una bicicleta, ¿no es cierto? Es una excavación entonces de magnitud mediana. El problema acá ya son las distancias, ¿no es cierto? Acá ya vemos que han visto por necesario utilizar equipo para el retiro del material y para su traslado. ¿Y cómo saca la pala cargadora material del medio? ¿No es cierto? Entonces sí hay un problema ahí. En realidad el tamaño de la excavación afecta en el retiro del material, en el traslado del material. Un traslado manual razonable, racional, puede ser máximo hasta unos 50 metros. Ya más allá de 50 metros es obligatorio, yo diría, hasta por vergüenza, ¿no es cierto?, usar un camión, usar un medio que sirva para trasladarlo el material. Ya no se llama acarreo se llama en distancias cortas, ya para distancias mayores ya no decimos acarreo, decimos transporte del material, ¿no? Luego tenemos otro factor muy importante en las excavaciones que es el agua, la presencia de agua. No importa cuál sea el origen, puede ser agua de lluvia, puede ser agua de la napa freática, puede ser agua de cualquier otra fuente, de un río que está cerca, de cualquier fuente, ¿no es cierto? Entonces el agua en las excavaciones, como ya dijimos cuando hablábamos de los riesgos, no solamente estorba para el trabajo, lo hace más difícil, ni siquiera se ve lo que se está sacando porque el agua es turbia, y entonces una de las medidas apropiadas es la extracción del agua de la excavación. Hay casos en los que se extrae el agua, se excava un poco, se vuelve a extraer, depende, ¿no es cierto? Hay categorías de trabajos. Y en otros trabajos hay que mantener el espacio de la excavación seca. Por ejemplo, si queremos construir una piscina y tenemos que vaciar el hormigón del fondo y de las paredes, es bueno que el hormigón no tenga juntas porque es una piscina, un tanque de agua que va a retener el agua y no queremos que tenga filtraciones, entonces es bueno hacer el hormigonado de un solo saque y para eso vamos a tardar 3 días con sus noches y necesitamos mantener la excavación completamente seca, entonces son trabajos en los cuales, bueno, lo que se llama el agotamiento del agua ya no es una cosa tan simple. Como podemos ver aquí en las imágenes, una de las formas más simples de sacar el agua de un pozo es con un balde, ¿no es cierto? Una persona, o dos, o tres, o todos sacan el agua con un balde y bueno, es la forma más rudimentaria y se supone que solamente se podría aplicar en excavaciones muy chicas y cuando el agua está en pequeña cantidad. Un segundo recurso es el uso de las bombas de agua, hay bombas de agua sumergibles, hay otras que trabajan desde afuera, aspiran desde afuera y se instala la bomba al fondo de la excavación y se bombea y se retira el agua, ¿verdad? Uno de los problemas de este sistema es que la bomba solamente puede trabajar cuando está sumergida en el agua, por lo tanto va a quedar un residuo de agua que no se puede extraer. Para eso, en las obras lo que se hace es hacer un pequeño pozo, ¿no? En un espacio más chico que el tamaño de la excavación, se introduce ahí la bomba de manera que eso sea lo único que quede con agua y el resto se despeje de este problema. Y existen excavaciones muy grandes también donde se necesita sacar mucha agua y se necesita sacarla continuamente. Aquí tenemos una foto con muchas mangueras, muchas tuberías que están todas extrayendo agua en grandes cantidades, un gran caudal como se puede ver, y hasta tenemos un recipiente ahí que las está recibiendo y que seguramente está conectado con alguna otra forma de escurrimiento o de evacuación, porque son cantidades de agua muy grandes. En algunas excavaciones, por ejemplo, acá se ve que parece ser un alcantarillado o algo así, se utilizan baterías de bombas, no solamente una bomba, sino muchas bombas, o si no bombas gigantescas con una gran capacidad que están conectadas a muchas tuberías, ¿no? Porque si fuera una bomba muy grande y una tubería pequeñita, no, tampoco funcionaría. Entonces, obviamente el caudal de salida de agua tiene que ser mayor o igual que el caudal de entrada para que se agote completamente el pozo. Entonces eso se establece, se calcula y de acuerdo a eso se decide si se va a poner una bomba o muchas bombas, ¿no? En otros casos, para no estorbar el trabajo, por ejemplo, supongamos que en esta imagen
Se tiene que hacer una gran piscina acá, entonces nos estorban, ¿no? Las mangueras, nos estorban las bombas, nos estorban los promontorios de tierra, todo eso, entonces para que esté todo el área despejada y también se puede evacuar el agua sin meter bombas, sin meter mangueras, sin meter tuberías. Hay algunas veces que se aplica este sistema que está demostrado acá en este pequeño esquema, que consiste en abatir el nivel del agua, no siempre el nivel freático, ¿no? Puede ser un nivel de agua que esté, de manera que se bombea o se extrae el agua no de la propia excavación, sino de las cercanías. Acá, por ejemplo, se está representando una perforación, otra perforación, que no están en la excavación, como se puede ver, y están a tal profundidad que el agua que están bombeando hace que el nivel del agua, en este caso el nivel freático, se disminuya, ¿no? En esa parte se llama un abatimiento. Entonces, el nivel que originalmente estaba aquí, al bombear el agua, ¿verdad? Baja, en esta parte baja menos, porque aquí baja más porque está directamente la bomba y se aprovecha la permeabilidad del suelo, en toda esta parte también baja el nivel freático y lo que se busca es que baje lo necesario para los trabajos que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, acá está el nivel freático está un poquito más abajo, unos 20, 30, 40 centímetros más bajos que lo que se necesita, de manera que la excavación está completamente seca. Y se puede hacer un bombeo 24 horas al día, de manera que la excavación permanezca seca. Esto se hace en todos los trabajos en que se justifique, ¿no? Porque obviamente es un poco más costoso que tener una simple bombita y en muchos casos es una batería de bombas, ¿no? Muchas bombas, depende del área que estamos explotando, etcétera. Entonces el agua viene a ser otro factor importante. Obsérvese aquí la cantidad de mangueras que hay, ¿no? Que están sacando agua y acá tenemos una tubería de un espesor, de un diámetro muy grande para evacuar el agua que se está sacando de la excavación. Y no parece gran cosa, ¿no? Lo que se está haciendo aquí simplemente es para poder excavar. Ni siquiera han terminado de excavar, ni hay miras de que se haga un vaciado, cimientos o alguna cosa, es solamente tierra, barro y agua. Acá observen una escalerita, ¿no? Como dijimos, una escalera siempre debe estar presente para salir de la excavación. Y en la foto de la derecha tenemos una bombanga grande con muchas mangueras para sacarlas de una excavación, ¿sí? Entonces, hablemos de otro problema que puede existir en las excavaciones, un factor importante a considerar, que son las cargas que pueden existir sobre los bordes de los taludes, o sea, el perímetro de la excavación. Obviamente que lo ideal es no poner ninguna carga ahí, pero algunas veces están las cargas ahí. Por ejemplo, cuando hacemos una excavación al borde de una calle, justamente en el límite municipal, hacemos una excavación, al otro lado está la acera, está la calle, están los vehículos, están los transeúntes. ¿Cómo evitamos esa carga o cómo podemos hacer para que no corra ningún riesgo de hundirse junto con nuestro talud? Peor todavía es los ejemplos que vamos a ver aquí en las fotos espectaculares, fíjense, acá en esta casa, ¿no? Fíjense esta casa, la excavación es bastante profunda y grande y hasta parece que ha habido un derrumbe previo. Parece que la excavación no era hasta ahí, sino era más adelante, pero ocurrió lo que no debería ocurrir. Y fíjense cómo la casa, y una casanguita, ¿no? No es tampoco tan michi ni tan en mal estado, pero está en inminente peligro de derrumbarse, justamente porque el talud no tiene ninguna protección, ha quedado un talud vertical, no han hecho ningún refuerzo para proteger el talud, no han hecho nada, entonces simplemente han apostado a la suerte. Acá vemos otro ejemplo donde hay una excavación bastante profunda, regularmente profunda, un talud vertical, hay una persona parada muy cerquita y la maquinota ahí, ¿no? Fácilmente puede caerse la máquina más el talud y arrastrar a la persona acá. Inclusive parece que hay agua al fondo por esta bomba que se ve al lado izquierdo o tubería. Entonces fíjense, son circunstancias bastante frecuentes
y es necesario tomar todas las previsiones. ¿Cómo se toman previsiones en este caso? Obviamente evitando las cargas, debería haber una señal, esta máquina no debería acercarse tanto, y en el caso de la construcción de la edificación esta, debería excavarse hasta un área prudente solamente, y el resto del talud, si es que es necesario excavar, si es que la excavación era necesariamente hasta el borde, cosa que es bastante frecuente, hay que tomar las medidas y todas las precauciones y métodos que vamos a aprender en esta materia. Al parecer no, había aquí un muro, ¿no? Divisorio. Parece que muro y todo fue el derrumbe.